Ahora vamos a entrar a un tema no distinto, ¿no? Pero es parte de este módulo. Pero la diferencia es que ya no vamos a ver el corazón como una unidad, como algo anatómico solamente, sino que ahora vamos a ver cómo funciona el corazón conectado a arterias, venas, cuáles son las presiones, son las leyes físicas que van a regir, digamos, esta presión. Y ese también por qué en este momento estamos vivos, por ejemplo, ¿no? Bueno, el corazón no es el único responsable para mantener la presión. Y quiero hacer un acápite especial para hablar de circulación pulmonar, si bien la vamos a ver en el tema del respiratorio, tal vez, o tal vez no, depende cómo esté programado esto, porque cada vez estamos resumiendo mucho las cosas, ¿no? Estamos realmente resumiendo mucho las cosas. Y bueno, debemos sacarnos tiempo al tiempo. Vean ustedes, por ejemplo, esta parte. Esto habíamos visto al inicio, para entender un poquito qué era el corazón. Entonces, ustedes ven, circulación viene de círculo. Entonces, círculo nos da a pensar que es girar. Ese es el círculo. Es más o menos lo que pasa en nuestro organismo. Y si ustedes ven la circulación, vean ustedes qué interesante es esto. Esta es la célula, por ejemplo. La célula es la unidad funcional de tu organismo. Esa es la célula. Es un nombrecito, por ejemplo, en esta maqueta. La circulación, como ustedes ven, es como una autopista. Una autopista que sirve tanto para ir a los centros de acopio, por ejemplo, ¿no? Estos son los centros de acopio, los supermercados, no sé, los abarrotes, centros de acopio, eso hace el organismo. Va a los centros de acopio, paragonando eso puede ser el tejido graso, por ejemplo, los huesos, que son tejidos de acopio. La glándula tiroides es un tejido de acopio, por ejemplo, acopio de hormona tiroidea. La grasa es acopio de grasa como tal, que nos va a servir para hacer mediante, que es la beta oxidación, va a ser ATP. El músculo y el hígado son centros de acopio. De ahí recolectamos glucosa, por ejemplo, ¿no? En el hígado y los músculos son reservorios de glucosa. El hueso, calcio. Eso por el metabolismo del calcio, vamos a ver, son centros de acopio. El organismo guarda de esa forma sustancias, nutrientes muy importantes. Entonces, esa es la situación. Eso sirve para llevar hacia los tejidos como una carretera. Recuerden ustedes que todo lo que nosotros expelemos y todo lo que es producto de nuestro metabolismo, como ustedes han visto, por ejemplo, en el examen de sangre, también circulan los desechos, como este dibujito, ¿no? Ahora, estos desechos que van a cumplir su función para ir hasta el riñón o el hígado para defecarse o para miccionarse, tienen sus propiedades. Por ejemplo, cuando les preguntaban en el hemograma de dónde viene la urea, ¿no? ¿De dónde viene la creatinina? Porque son metabolitos que los podemos medir en la sangre. Son metabolitos de algo, de un metabolismo de algo. Entonces, todos esos metabolitos, por ejemplo, que viene la creatina muscular al degradarse, luego pasa la sangre tiene que llevar, la circulación tiene que llevar hasta el riñón para que el riñón pueda orinar de una forma adecuada. Ahí juegan roles muy importantes, lo que han visto en la nefrona, las presiones, el componente, su cápsula y todo. Es un ejemplo. Y también traslada la moneda energética. Y esa moneda energética, que no solamente va a ser, digamos, el ATP, se encarga de hacer esto, la circulación. Entonces, cuando vemos la circulación, vean ustedes que si lo vemos desde un modo, un pantallazo más grande, nuestro organismo, y tal vez por eso pocos planetas son los que pueden concebir vida, porque estamos usando lo que nos da la atmósfera, aquí arriba en el cielo, entre comillas, en la atmósfera, con todos los componentes que tenemos, pulmonar y circulatorio, para que vaya a la célula, fíjense, va a la célula. Es una cosa muy, muy, muy importante, así como la planta, ¿no? La planta de nuestro organismo, la fotosíntesis, puede hacer que la energía del sol, que para nosotros se traduce solamente en calor, y algunas propiedades como el metabolismo del hueso, etc., el sol, se ha transformado en el fruto que nosotros comemos. O sea, como el sol se convierte en una mandarina. Eso es el organismo de las plantas. Ahí entrará la fotosíntesis, la gluconeogénesis, la formación de almidón, y ese almidón obviamente en todas las fructuosas que va a dar ese sabor a la mandarina. ¿Y de dónde salió eso? Del sol y del agua.
Lo propio, cómo nosotros podemos convertir lo de la atmósfera, en este caso, todo lo que son los gases, la composición del aire, ¿no? Un 20.04% de oxígeno, gran concentración de nitrógeno, un 79%, y una mínima concentración de 0.0 y algo de CO2. Entonces, entre ellos los nutrientes, ven ustedes que hemos nombrado los nutrientes principales que van a ser hidratos de carbono, van a ser las proteínas, ¿no? Las grasas también que comemos de un animalito o de un vegetal, las hormonas. Vean ustedes que cuando hablamos de endocrino, las hormonas se encargan de circular, por eso se llama hormonas de tipo endocrinas. Las hormonas, particularmente las endocrinas, y otras que tienen células blanco, van a ir también por la sangre. Por eso es que tú, en una prueba de embarazo, puedes hacerla vía sangre, ¿no? No es necesario buscar el embrión, etcétera y tal. La prueba de embarazo está en toda tu sangre y puedes medir tus hormonas. En la mañana puedo medir su cortisol, por ejemplo, cuál es su nivel de la hormona de la tensión, ¿no? La hormona de la abundancia, esa hormona tal vez del estrés, que está en la sangre, en valores normales. Y estas citoquinas y estas defensas se refiere a que la circulación también es responsable de la defensa y de llevar algunas señales celulares en caso de infecciones. Cuando existe una infección a nivel de la pulpa dentaria, de un absceso de cualquier pieza dentaria, como es un absceso, ¿no? Periapical, tiene la muela o el diente tiene su arteria pulpar. Y esa vena y arteria pulpar es responsable de que todas las defensas que están en los ganglios linfáticos, que han estado capacitándose en el vaso, vayan hacia ese punto de infección, hagan la reacción propia de la inflamación, ¿no? Que tiene eso de eritema, calor, rubor, dolor, que es propio de la inflamación, para cumplir la función de defensa. Y ahí llevan también sus señales, sus citoquinas, por ejemplo. A liberar algún cierto tipo de interleucinas, ¿qué hacen? Fiebre. Hay una interleucina que te hace dar fiebre. Hay una interleucina que dice a todo el organismo, empiecen a hacer células blancas, leucocitos, porque hay una infección. Y cuando te toman un examen de sangre, ves leucocitosis, por ejemplo, ¿no? Por un absceso periapical, por ejemplo, solamente por eso. ¿Sabes la importancia? Hemos estudiado al corazón, nosotros, al corazón, como un motor del plasma, ¿no? En un sentido quizás poético que nos da el libro del doctor Fernández, para comparar el motor del plasma. ¿Por qué motor del plasma? Porque el plasma es el líquido intravascular realmente. Porque es el único líquido. La sangre, que es como tejido, la sangre será pues un componente entre elementos formes y el plasma, suspendidos en el plasma. Por eso es el motor del plasma, es el motor de ese espacio de líquido, que tenía sus componentes, su forma de funcionar, sus propiedades propias de un miocardio, para que estos nutrientes o este mismo oxígeno como comburente, muy necesario para nuestro metabolismo, para la vía aerobia, pueda transformar, por ejemplo, oxígeno más glucosa en una vía aerobia, ¿no? Puede hacer agua, puede botar su veneno, su CO2, su tóxico, que obviamente también la circulación se va a encargar de llevar, para transformarlo en una moda energética. Y eso es vital para que nuestra célula viva. Ahora, además, gracias a la circulación, nosotros podemos transformar en masa magra todos estos nutrientes. El que va al gimnasio es gracias a la circulación. La circulación se encarga de ir depositando donde se necesite estos nutrientes, ya sea en los músculos, ya sea en los huesos. A ver, un ejemplo. En la formación fetal pasa que ustedes han visto en embriología que hay unas arterias principales, así, en el embrión. Cuando por alguna razón, una de estas arterias se atrofia o se vuelve más delgada o se oblitera, entonces el bebé se va a formar sin piecitos, por ejemplo. Se forma incompleto, ¿no? O hay segmentos que hacen que, por ejemplo, hay bebecitos que tienen así, son como sirenitas. Así me hacen recuerdos, me escriben
mando fotitos, lo que es videitos de los pacientes que veo ahí. Y eso es eso, la fisiopatología significa que una de sus arterias, por una X razón que no conocemos, se obliteró, es decir, su circulación. Como ya no había circulación, pues hace que eso no se forme. Lo mismo pasa con nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es difícil hacer un trasplante de órgano, por ejemplo. A ver, la piel, ¿por qué no es lógico poner este pedazo de piel aquí y que viva? Que ahora se puede, pero un tejido, por ejemplo, un tejido, una oreja. ¿Por qué necesitamos una arteria nutricia? Sin esa arteria nutricia ese órgano se muere, ¿no? Si se saca este pedazo y este pedazo no tiene su arteria nutricia, por más de que esté aquí cerca, se muere. Un colgajo se muere. Por eso que las técnicas de cirugía plástica es siguiendo las arterias nutricias. Los colgajos, por ejemplo, colgajos. ¿Qué hacen los colgajos? Son pedazos de piel que tienen su arteria nutricia, que van a otro segmento para que puedan crecer y después recién se los separa. Entonces la circulación, bueno, es muy importante, ¿verdad? Hay tantos ejemplos que podríamos dar. Ahora ven ustedes que hay muchos datos históricos. En el siglo II, por ejemplo, pensaban que la circulación, su principal motor, su centro circulatorio era el hígado, ¿no? En el siglo II, mira, estamos hablando aquí de la época de Galeno. El hígado era el órgano más importante, el hígado se encontraba a desregular la circulación, porque en ese momento no habían disecciones anatómicas, era sacrilegio. Entonces la historia fue evolucionando, sacrificando científicos, porque hay gente que murieron haciendo ciencia, han sido quemados vivos por herejes por hacer disecciones anatómicas, ¿no? Han muerto por haber descrito, por ejemplo, conceptos básicos que ahora nosotros conocemos, como circulación mayor y menor. Han muerto en la hoguera por creer en ese tiempo brujos, por ese tiempo pensando en, ¿no?, satánicos, anti-iglesia. ¿Cuándo solamente han hecho ciencia? Porque en ese tiempo, pues, la muerte era muy sagrada, muy sagrada. Entonces, vean ustedes, William Harvey es donde, en este libro, ya habla del cardiocentrismo. Ya habla de que el corazón es el responsable de que es la bomba y empieza a mover diferentes circuitos. Y él es el que describe la circulación mayor, por ejemplo. A diferencia después, bueno, hay otras disecciones, etc., describen la circulación menor. Un concepto tan básico que nosotros ya conocemos, pero que ha costado muerte. Muerte. Es sacrificio, el conocimiento ha sido sacrificio. El libro Guyton, que ustedes lo revisan, es sacrificio de miles de animales. Solamente para hablar del cortisol, vean en la parte del cortisol, ¿cuántas ratas han sacrificado para ver que la hidrocortisona aumenta en el dolor, por ejemplo? Y van a leer, dice, ¿no?, en las ratas que han sido fracturadas, y el experimento no solamente es así, les fracturaron sus fémures a las ratas en vivo, en directo, para medirles sangre, y obviamente pues esas ratitas han muerto. Una fractura de fémur es muy fuerte, imaginen el dolor. Para hablar de la hormona, ¿cómo se llama esta?, dentro de los mineralocorticoides, la aldosterona. ¿Por qué se conoce como hormonas salvavidas, por ejemplo? Porque han sacado diferentes glándulas suprarrenales a los perros y han esperado a que estos mueran. Y es una muerte terrible, imagínate, sin regular, deshidratado, sin regular tu sodio, una resaca eterna, ¿no? ¿Y cuántos perros han tenido que sacrificar para decir, la aldosterona, cuando hemos inyectado a los animalitos, se salvó en un momento ese perrito, ¿no? Pues recuperó su homeostasis, porque esta aldosterona es la hormona salvavidas. Ese concepto ha sido terrible, es mucha muerte de animales. Y también de seres humanos cuando ha ido descrito esto, por ejemplo. Este histólogo es el que se ha encargado de ver la microcirculación. Otro tema muy importante, vamos a dedicar un capítulo solamente a hablar de la microcirculación para entender cuál es la conducta celular que interviene con esa interacción. Entonces, ustedes si ven de una vista general la circulación, esto ya lo han hecho en colegio, por ejemplo, circulación menor, circulación mayor, que inicia, ¿no?, en la aurícula derecha con una presión de 0 milímetros de mercurio. Eso vamos a ver de dónde sale la presión venosa central, quién lo ha medido, cómo se ha estimado y por qué se piensa que empieza aquí. Porque este es un círculo y el círculo no tiene inicio, no tiene final. En mi lógica entender, si es un círculo, yo puedo empezar la circulación en la célula, por ejemplo. Puedo empezar la circulación en la célula,
Puedo decir que viene por las venas, que pasa a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, que pasa al pulmón, se oxigena, viene por las venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo y llega nuevamente a la célula. Así yo lo puedo entender. O desde el pulmón, si para yo soy neumólogo y el pulmón es lo más importante, en el pulmón empieza. Pero esto ha sido consensuado académicamente por el juego de presiones que tiene la circulación. Netamente por eso ha salido ese valor de que ahí empieza, porque es un círculo. Y después conocer lo que vamos a dedicar a la circulación arterial y circulación venosa. Ese es otro capítulo muy importante que nosotros vamos a llevar. La circulación arterial y la circulación venosa con todos sus componentes, por ejemplo. ¿Quiénes tendrán menor saturación, ¿no?, de oxígeno? ¿Quiénes tendrán mayor saturación de oxígeno? ¿Quiénes tendrán mayor presión? ¿Quiénes tendrán menor presión o resistencia vascular periférica? O desde otro punto de vista de la circulación, conocer cuál es el sistema de... Eso está al revés. El sistema de alta resistencia y el sistema de de alta resistencia y el sistema de baja resistencia. De baja capacitancia, de alta capacitancia, según las características que vamos a ver. Es lo mismo que el corazón, ¿no? El corazón ya no lo hemos visto como una cámara de 4 cuartitos, que cada uno tenía ahí sus adornos en sus paredes y que cada uno el corazón era muerto y ahí la cintilla moderadora, no sé qué vaina, y el músculo papilar y no sabes para qué funciona. Es una anatomía, ya lo hemos visto. Ahora hemos visto el corazón no solamente como algún órgano vivo, hemos visto el corazón desde el punto de vista hemodinámico también, el corazón como bomba, el corazón como electricidad, el corazón como sonido, lo hemos visto en las anteriores clases. Hemos visto el corazón como sonido. Y eso me sirve para interpretar el corazón ausculto, cerrando los ojos, y ya veo al corazón. Veo un ecocardiograma, he visto al corazón como bomba. Veo un electrocardiograma, veo al corazón en 3D, ¿no? El corazón en 3D, cuando veo un electrocardiograma, ahí está el corazón desde el punto de vista eléctrico. Y así tenemos que ver la circulación de diferente punto de vista. Ahora vean ustedes a qué se conoce como resistencia. Son conceptos básicos para entender más adelante. ¿Qué es la resistencia? O sea, su nombre dice, ¿no?, algo que se resiste a algo. Pero ustedes vean que si hablamos de física, si ustedes ven la fórmula de que presión es igual a fuerza sobre área, esa es la presión, ¿no? La fórmula básica que han conocido en colegio. Presión, fuerza sobre área. Entonces, en este dibujito, ¿cuál será la fuerza? La fuerza es el flujo. Este caudal, este flujo de sangre. Esa es la fuerza, es el líquido que empuja. Es como yo una manguera tengo aquí y te chiquiteo y sientes, dolor. Si fuera el Neptuno, el carro con el que hacíamos las movilizaciones, te bota. ¿Han visto, no? En el grupo, el video del carro Neptuno, con la que manifestábamos, el estudiante que prende el ojo o el estudiante que sale empujado por esa presión, ¿no? Entonces esa fuerza que hace esto es esto. Ahora, ¿cuál es el área? El área va a ser cada segmento de la pared vascular. Por ejemplo, imagínense esto. Entonces, eso es la presión arterial para entender. Esa es la resistencia. Esa es la resistencia que ponen los vasos sanguíneos al flujo de la sangre. Y esto dependerá de acuerdo a cómo la arteria va jugando su rol. Sobre todo las arterias que tienen esta propiedad. Por ejemplo, es una arteria normal. Miren su luz. Miren cómo está la luz. Ahora miren esta. Esta estará vasocontenida, ¿no? Una luz más pequeña, una pared más gruesa, una luz más disminuida. Y esta será vasodilatada. Entonces todo eso tiene una función que generalmente es en las arteriolas, ¿no?, que son conocidas como los vasos de las resistencias, es el nombre de las arteriolas, o está en cuadraditos, en letras verdes, por si acaso, dice, ¿no? Son los vasos de la resistencia. Entonces, ¿cuáles serán los vasos de las resistencias? Las arteriolas, que funcionan como llave de paso, dice, por ejemplo. Imagínense ustedes este grifo. Llave de paso. Si la arteriola dice, me cierro un poco flujo. Si la arteriola dice, me abro al máximo, demasiado flujo. Es eso como regulan las arteriolas. Y esas arteriolas tienen incluso funciones locales. No es siempre todo el cuerpo. A ver, tienes una bofetada baja, así. Se van a marcar la mano en la cara y este lugar se va a volver rojo, eritematoso, porque en este sector las arteriolas dicen, estamos empezando la inflamación. Rubor, rojo, eritema, se vuelve rojo. Calor, sientes esto más caliente porque hay más flujo de sangre. Dolor, porque están algunas citoquinas dolorosas que están haciendo el principio de la inflamación.
Ahora, se me ha hinchado, dicen, un aumento de volumen, Esa es una circulación local, son arteriolas de la circulación local que están haciendo ese fenómeno, pero está rojo. Te hace calor, empiezas a hacer chapozos de estas zonas, porque tus arteriolas de ese sector dicen, abriremos la llave, que se ponga más rojo para que trate de enfriarse, ¿no? Y por eso te ves rojito. Entonces, todas esas funciones tienen su función. Ahora, vean ustedes que la función hacia el órgano, dice, mira, la función hacia el órgano. ¿Por qué es importante decir que la función hacia el órgano? Porque también tienen que entender que todas estas arterias y el mismo corazón están en constante cambio, así como el músculo. Si el músculo lo entreno, y solamente lo entreno, es obvio que voy a tener un bíceps formidable solamente en el lado derecho y voy a tener un bíceps delgado en el lado izquierdo. El entrenamiento hace el músculo. Uno espera tener buenos glúteos, pero no camina ni nada, ¿no? Falta estar en silla de ruedas en su casa y lo único que hace es auto, cama, asiento, inodoro y pupito y quiere tener buen glúteo. Y si no entrenas tus músculos no los vas a tener. Ahora pasa lo contrario, recuerden que el corazón es un músculo. Ahora, ¿qué pasa si ese corazón tiene que vencer segmentos de arterias que están obliterados o que hay presión arterial? En todo momento la presión está así, las arterias están así constreñidas por alguna razón, por alguna enfermedad. Entonces el corazón tiene que bombear con más fuerza. Lo mismo pasa en el lado del pulmón. Hay pulmones que están congestionados y él tiene que bombear. Y como es un músculo, puede llegar a hipertrofiarse. Vean ustedes, esta es una hipertrofia ventricular. Esto es un crecimiento anormal de la musculatura miocárdica del ventrículo. En este caso es el izquierdo, ¿no? Está vista desde este lado. De atrás hacia adelante se va el término. O puede ser al otro lado también el pulmonar. Ahora hay arterias que pueden cambiar también su estructura, eso lo vamos a ver en el endotelio. ¿Por qué las arterias se vuelven más duras, se vuelven más fibrosas y después algún momento pues revientan, te hacen un accidente en el corazón, paro cardíaco y te mueres? ¿No? Amén. Del infarto miocardio. Por la alimentación, por la función hacia el músculo. ¿Ven? Entonces, la circulación general la vamos a ver nosotros en serie y en paralelo. Por ejemplo, ¿cómo es en serie? En serie es cuando ustedes imagínense que fueran una excursión y les hago una cápsula chiquitita en un bus de esos turísticos y les pongo aquí. Este es su bus, miren. Aquí empiezan. Como ustedes pueden ver, chicos, están en la aurícula derecha con la presión es 0, ¿no? Estamos atravesando las válvulas tricuspidia para llegar al ventrículo derecho. Y en el ventrículo derecho, atención, agárrense porque la presión es tan alta que nos bota. ¿No? Y estamos yendo a en el ventrículo derecho estamos yendo a los pulmones. Ahora agáchense que los capilares son chiquititos, estamos pasando por todos los capilares. Cuidado, cierren las ventanas, nos está oxigenando, ¿no? Está entrando el aire, el oxígeno. Estoy hablando en palabras coloquiales. Vuelvo. Ahora aquí estamos en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda pasamos nuevamente al ventrículo izquierdo y agárrense nuevamente porque aquí la presión sube a 120 milímetros de mercurio y no agárrense. Ahora estamos, chicos, en la aorta. Atención, vamos a llegar a los capilares más lejanos y más recónditos del cuerpo. Esa es la circulación en serie, por ejemplo. Vamos a estudiar la circulación en serie. Cuartito por cuartito, conducto por conducto, presión y todas sus propiedades las vamos a estudiar. Como también podemos estudiarlas en paralelo. Y eso ya lo han hecho en anatomía, por ejemplo. En anatomía, si bien son circuitos muertos los que han estudiado, pero ¿qué han hablado? Circulación, irrigación del páncreas. Es que han llevado la irrigación del páncreas, arterias y venas. Eso han llevado el renal, por ejemplo. Cuando han hablado del riñón o del glomérulo, ¿de qué han hablado? Arteria y vena. Sin importar de dónde viene o dónde es, pero han visto circulación arterial y circulación venosa. Eso han visto. Entonces, la circulación en paralelo es hablar de ambos componentes, venoso y arterial, en uno solo. En síntesis, circulación, fuerza sobre área igual a presión. Fuerza sobre área igual a presión. Regula el medio interno. Miren ustedes qué belleza. Miren, este es el líquido intravascular. Este es el plasma con sus elementos figurados que está siendo bombeado por el corazón. Y miren las células del intersticio, las células del tejido, las células de la piel, por ejemplo. Miren cómo está aquí, mediante esta circulación, desechando o aprovechando los nutrientes que ésta vaya a necesitar. Y de esta forma también se regula el medio interno. Se regula el medio interno. Y
Esto, obviamente, con todo lo que ustedes ven aquí, nos va a regular la homeostasis de todo nuestro organismo y el equilibrio. Ahora vamos a ver diferencias fisiológicas, ¿no? Entre una circulación mayor y una circulación menor. No voy a leer, voy a solamente hacer algunas aclaraciones. Y es importante todo lo que está en cajita amarilla, por ejemplo, porque vean ustedes, la circulación mayor dice, las arterias llevan la sangre muy saturada y las venas muy desoxigenadas. Ahora, ¿qué pasa en la circulación menor? Lo contrario. Las arterias son las que se encuentran, las que están llevando una sangre desaturada y las venas pulmonares son las que devuelven una sangre oxigenada. Eso ya sabido desde anatomía, por ejemplo. Hay una presión, dice, ¿no? Hay una presión de 120 milímetros de mercurio y 80 la sistólica y la diastólica. Eso lo vamos a entender. ¿De dónde sale el 120 y 80? Que más o menos ya me han deducido cuando hemos visto el diagrama de Wigger, ¿no? Cuando hemos hablado de la aorta. ¿Por qué la aorta llega a 120, 80 y no cae? Hemos visto. No caía. Estaríamos muertos. En cambio, vean esto, y este es otro dato importante. Mira, la arteria pulmonar, dice. La arteria pulmonar, la sistólica es de 25 y la diastólica es de 100 y la media es de 15, dice, ¿no? Esa es la presión media de la arteria pulmonar. Me disculpas, denme 30 segundos, si es que llaman más de 2 veces, contestas de una clínica. Hola, habla Miguel. Hola. Todavía que hablas con Sergio. Bueno, entonces, ahora, esto es importante que ustedes lo sepan, porque mira, esto es a nivel de la costa. A nivel de la costa, el valor está así, en 15 milímetros de mercurio. Ahora, tú me preguntas, somos habitantes de gran altitud, es un campo nuevo para investigar. Ah, aquí está el valor. La presión media de la arteria pulmonar en la altura, a gran altitud, es decir, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, medidas por cateterismo también, y se las puede estimar por ecocardiografía. Y ese trabajo, aunque no crean, también lo han replicado estudiantes de segundo año hace 2 años atrás. Sí, cuando se hizo la revista. A ver, si ustedes me escriben, mañana puedo traer la revista así, en vivo, en directo, y tengo unos cuantos ejemplares más, les regalo, para que vean que no miento. Estudiantes de segundo año de esta facultad han estimado la presión de la arteria pulmonar media mediante ecocardiografía, creo que en unos 15 o 20 pacientes. Suficiente, cada ecocardio te cuesta como 1.000 bolivianos. Y ellos han visto los medios para tratar de auspiciarse, o sea, no han pagado todo ese monto. Imagínate cuánto pagarían si cada ecocardio cuesta 1.000 y han hecho 20. Imagínate, unos 20.000, ¿no? Pero no han pagado eso, chicos. O sea, es que para que vean cómo sirve la astucia del estudiante de cómo buscar patrocinio para hacer ciencia. Ahora, ¿qué es lo peor? Bueno, hay cosas buenas. Lo han presentado, ha sido uno de los mejores trabajos. Hemos podido hacer un libro de resúmenes como un documento de una revista que se publicó. Pero les faltó algo, que no lo han cumplido. Lo que les digo, todo trabajo que se hace y no se publica, no sirve, ¿no? Y aunque no crean, hay gente que dice, quiero publicar, doctor, quiero hacer un trabajo de investigación. Está bien. Hay gente que no hace nada. Se descarta la gente que quiere hacer trabajo de investigación. Y no por nota. Estoy hablando de la sociedad científica, estoy hablando de estudiantes que quieren hacer ciencia por un buen trabajo a fin de año para llevarlo al Congreso de Fisiología Latinoamericano, por ejemplo, que va a haber en octubre aquí. Ya, haces. Pocos publican. Y lastimosamente no lo han publicado y está ahí en ese documento que no es indexado, entonces el mundo no los puede leer, ¿me entienden? No los van a conocer. Entonces, si estarían así, si ven la grabación, ojalá se capaciten, ¿no? Ojalá publiquen el estudio, chicos. Es un estudio muy bueno, muy bueno. Porque han hecho también en el IBA, en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, mediante cateterismo, han logrado medir la presión media de la arteria pulmonar, que en la costa dice diastólica 25, media 10, y diastólica 10 y media 15. Pero en nuestro medio, la presión pulmonar media, en sujetos jóvenes, es de 21 más menos 3 milímetros de mercurio. Ahora, eso explica muchas cosas. En la altura, la presión pulmonar, por la fisiología propia de la altura, es más elevada que los de la costa. Eso se deberá a los cambios atmosféricos en la presión barométrica que hay. Eso hablará de la adaptación a la altura de nuestro organismo. Eso adaptará de otras patologías inherentes solamente a la altura, como el edema agudo de pulmón, por ejemplo. Esa ciencia solo se estudia aquí, ¿no? O la eritrocitosis propia gatillada por la altura, eso solamente se estudia aquí en nuestro medio.
y otras cosas más. En el campo neonatal, por ejemplo, los bebés se adaptarán con más dificultad a la altitud porque tienen un juego de presiones cuando les cortas el cordón umbilical y sus pulmones estaban así en agua y tienen que ventilar, respirar por primera vez. Juega un rol importante en la adaptación a la altura. O sea, nosotros somos fuertes desde el nacimiento. ¿Y por qué no somos los mejores? Somos fuertes. Los atletas, por ejemplo, pagan, chicos de México, pagan para entrenar aquí, los de Francia, pagan a toda su selección para entrenar en la cumbre y van a ver los que son bien observadores, están haciendo en su equipo de bicicleta de los franceses, de los mexicanos, en la cumbre les gusta entrenar. ¿Por qué? Porque es bien exigente. Los que han visto Dragon Ball Z es como cuando Goku se va a ese planeta donde hay la presión, que es la gravedad multiplicada por 10, y cuando llega al planeta aquí, puede volar y puede saltar alto. ¿Por qué? Porque la gravedad le ha dado eso. Lo mismo hacen los extranjeros, vienen a entrenar a nuestra cumbre. Pagan viáticos, pagan estadías, se quedan pues 1 mes, 2 meses para entrenar aquí, es el mejor gimnasio. Y nosotros, ¿por qué no somos buenos? Si ustedes han visto en anatomía que tienen una glotis, y en respiratorio van a ver, si es que me toca explicar, ustedes hacen así, abren su glotis, cuando nacen abren su glotis, el de la costa, y se infla su pulmón, por la presión. Para nosotros no es suficiente, abres la glotis y te ahogas, tienes que hacer músculos accesorios. Y quizás por eso han descrito en anatomía otros músculos accesorios en la respiración, que no los conocemos. Tenemos músculos accesorios de la respiración a gran altitud, así como otras cosas a gran altitud, por ejemplo. Hay muchas cosas que nos sirven para adaptar. Lo mismo la presión. Ahora, ven ustedes esto, pues, esas son las resistencias vasculares. Esto solamente es lo que ustedes tienen que conocer. La resistencia vascular es esa resistencia de cada una de las arterias, que obviamente va a ser mayor en la sistémica y menor en la pulmonar. La presión de la circulación mayor no varía con la altura, eso es obvio. El 120-80 no va a variar en la altura en la costa, pero sí va a variar la presión pulmonar. Eso sí varía en la altura, ¿no? La presión pulmonar. Por eso que en algunas patologías sí dicen, ¿no? Sí, mejor si te vas a vivir a Santa Cruz, sí, la altura te cae mal. Pero no en la presión sistémica, no en el 120-80, sino en la presión pulmonar. Ahora hay leyes que vamos a ver que van a regir a esta circulación, por ejemplo. La ley de la presión, vean ustedes. La ley de la presión dice que la sangre va donde hay mayor a menor presión. Ese es su gradiente, esa es la ley de la presión. De donde hay mayor a donde hay menor. Ese se llama gradiente de presión. La diferencial, ¿hacia dónde va? Ahora también nos dice que es anterógrado y unilateral. Sí, porque es anterógrado porque va hacia adelante. No regresa al corazón, por ejemplo. Desde el punto de vista de la presión, donde hay mayor. Ahorita, ¿dónde hay mayor presión en este momento en el corazón? Aquí, en el ventrículo izquierdo. Ahí estamos a 120, 120 de presión. Y después va cayendo y así empieza el circuito. Va de mayor, donde hay mayor presión, 120, hasta que termina como una montaña rusa, hasta donde es cero. ¿Y dónde es cero? En la aurícula derecha, ¿no? Ese es donde empieza la presión, por ejemplo. La aurícula derecha era el punto cero, y ahí dice aurícula derecha a cero, porque teóricamente de ahí empieza la circulación. Y va de otra vez de 120, 100, 90, 60, aquí llegan a 30, 20, 10 en las cavas, 10, menos 0, a veces hasta menos 3, menos 5 llega en la aurícula derecha, a veces está en presión negativa, parece que el corazón aspira sangre. Y van a ver cuando ya vemos circulación. Ahora miren ustedes esta gráfica, muy interesante para entender qué es la ley de la presión. Vean ustedes, ¿dónde hay más presión en este momento? Aquí arriba. ¿Dónde hay menos presión? Donde hay poco líquido. Entonces esto es bien sabido. En este sifón, ¿hacia dónde irá el agua? O sea, es solo imaginarnos, ¿hacia dónde va? Han hecho ese experimento. Va donde hay mayor presión, a donde hay menor presión. Y eso se llama ley de la presión. Eso se llama gradiente de presión. Por eso que en estos gráficos van a ver, aquí está, va de donde hay más presión, 120, 80, 120, 80, siendo menos, hasta donde es cero. Y cae la presión. Ahora, ese corazón es el que se encarga de presión, nuevo ciclo. ¿Y qué pasaría cuando se interrumpe esta presión? ¿Han visto? Les mostré los videitos, lo vamos a ver, recordar más adelante. Ahora, hay otra ley, por ejemplo,
que nos ayuda a entender en la ley del caudal. Antes voy a ver esto. Miren, la presión, dice, en la aorta la presión llega a 100 milímetros de mercurio, o a 120 está bien. Y en la aurícula derecha llega a 0. O sea que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, y ese es el ciclo. Ahora, la ley del caudal. Ahora, ¿qué es la ley del caudal? Dice, la ley del caudal habla del movimiento del líquido. En este caso, el movimiento del líquido, el caudal, el movimiento del líquido en cada minuto que haciendo. ¿Cuál es el líquido? La sangre. Ahora, ¿cuánto de sangre se mueve en cada minuto? A eso más o menos va. Es el líquido en movimiento. Ya no es solamente decir, tenemos 5 litros de sangre, ¿no? Como en el colegio. Sino, ¿cuánto se mueve en cada minuto? Y para eso es importante referirnos al gasto cardíaco, lo que les adelantaba. Sí, en la clase de cardio, por ejemplo, para que entiendan, esta formulita es de ahí, les decía, me presté esta diapositiva. El gasto cardíaco, dice, en la circulación menor es lo mismo que en la circulación menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es este. Para que entiendan, el gasto cardíaco es el volumen en movimiento. El volumen en movimiento, y eso se lo medirá en litros por minuto. Entonces, si ustedes ven la fórmula, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, que está de 100 a 60, con el volumen de eyección sistólica. Y ahí está la pregunta escondida que les decía, ¿cuánto es el volumen de eyección sistólica? ¿Se acuerdan cuánto de volumen podía contener un atrio, un ventrículo? Y de esos 120 mililitros, cuando se contenía, solamente podía ser un 60% de eyección. Profe, qué gusto verle, doc. Ya me apuro, profe. No, tranquilo. Solo te quería saludar. Gracias, profe. Bueno, corazón, Circulación, doc, nos toca hemodinamia esta semana. Igual, profe. Hasta luego, doc. Entonces, ¿cuánto es la fracción de eyección? De estos 120 mililitros, se expulsan solamente el 60%. No, aquí quedaba un 40, un 30%. Entonces, ese volumen, ¿cuánto se expele de esos 120? De 70 a 90 mililitros. Ese es el volumen de eyección sistólica. Y eso va a ser pregunta, ¿no? Porque no les voy a preguntar, chicos, ¿cuál es la circulación mayor y cuál es la circulación menor? ¡Ay, felicidades! Son los mejores estudiantes de la facultad. Eso. Ahora, miren, si ustedes calculan eso, calculen los valores que les digo. Tu frecuencia que sea 70. Tu volumen de eyección sistólica que sea 70, porque somos corazones chiquititos, aquí nadie mide 2 metros, digamos, no estamos hablando de envergadura así, de cuerpos así, de los extranjeros, de 2 metros para arriba, somos bajitos. Entonces póngale 70, a menos que alguien tenga el corazón grande por alguna razón, no sé, se está hipertrofiando, está enfermo, se ha roto el tabique, sea polistémico, no dudo mucho a su edad, ¿no? Pero calculemos, 70 por 70, mira, aquí nos dice 4.900. Ustedes califiquen 70 por, no sé, por 90, no varía mucho, ¿no? No varía mucho. Entonces, ese es el gasto cardíaco. Es decir, que ese gasto cardíaco está aquí en el corazón. En este momento, en un minuto, el corazón mueve 5 litros, en un minuto. Esta misma cantidad de gasto cardíaco que está en el corazón está en los pulmones en un minuto. El mismo gasto cardíaco que pasa por el corazón va a ser el mismo gasto cardíaco que pasan por los pulmones en condiciones normales. 5 litros por minuto. Y va a ser lo mismo que va a estar en este momento por todo nuestro cuerpo. 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco se puede alterar por diferentes situaciones fisiológicas, por ejemplo. Vean ustedes que aquí mi común denominador es la frecuencia cardíaca. Hagan ejercicio. ¿A cuánto llega su frecuencia cardíaca? ¿Superará los 100? Sí, a veces en taquicardia. Entonces multiplican, a ver, 120 por 70, ahora es distinto. Ahora ese número dices, ¿de dónde sale tanta? Mira, 120 por 70, me sale 8.400, es decir que 8 litros, ahora se mueven 8 litros en un minuto. Por todo, por el pulmón, por el organismo, por eso hace más calor, por eso estás más rubicundo, por eso hay más metabolismo. 8.4 litros por minuto. Ahora dices, pero si solo tenemos 5 litros, claro, es que no estamos viendo volumen. Estamos calculando el movimiento de ese líquido. El movimiento. ¿Y quién puede hacer que ese movimiento sea más en un minuto? La frecuencia cardíaca, cuando hacen ejercicio. O de lo contrario, ese gasto cardíaco puede ser mínimo gracias a que la frecuencia cardíaca está baja. Eso es el gasto cardíaco, es la ley del caudal. Hay otra circulación, por ejemplo, la ley de la velocidad. Depende del lecho, depende del diámetro de las arterias. A mayor, miren, a menor lecho, a más chiquitito, mayor velocidad. A mayor lecho,
menor velocidad. Y ese es un parangón que ustedes pueden ver, digamos, como la manguerita, por ejemplo, ¿no? La manguerita, si ustedes en la manguera la luz la ponen más, el mismo flujo, el mismo caudal, ustedes ponen el dedo, cuando es más chiquito hay más velocidad, cuando sueltan hay menos velocidad, no me refiero a la fuerza del caudal, ¿no? Ahora vean ustedes que es inversamente proporcional a la superficie de sección, ya. Ahora, ¿qué se entiende un lecho? Miren, se entiende como un despliegue de los vasos. A ver, para entender esto, miren ustedes, esta es la vena cava y esta es la aorta. Ahora, la vena y la cava y la aorta son vasos muy gruesos, o sea, muy gruesos. A ver, sumen la cava, ¿cuánto estará el diámetro de la cava? 2 centímetros, ¿será? Tal vez más, no sé. Ahora, de la aorta, aquí en la aorta abdominal, ¿cuánto es su corte? Será 2 centímetros también, ¿no? Entonces midan así, su diámetro es 3 más 2 serán 5 centímetros. Entonces imagínense 5 centímetros cuadrados, si vale el término, de esos vasos. La velocidad es muy chiquito, es un vaso muy chiquito. Y ahí la velocidad es rápida, y la otra y la cava es rápida. Para que me vayan entendiendo qué es el hecho. Ahora imagínense los capilares. Los capilares que están incluso por 120 micras más o menos de diámetro, donde el eritrocito se tiene que exprimir. Pero cuando hablamos de microcirculación es una unidad completa. ¿Cuántos capilares en este momento? A ver, una 120 más 120 más 120 más 120. En toda nuestra microcirculación podemos hacer aproximadamente 700 metros cuadrados, chicos. ¿Cuántos 700 metros cuadrados? Es mucho. O sea que si todos nuestros capilares están rebanados así, los podemos medir en un solo momento, podemos llegar hasta la superficie. A ver, para que sepan que es mucho, una casa nomás debe estar entre los 150 metros cuadrados, una casa con patio decente. Así, con tus plantitas, tu jardín, 120, 150, una chiquitita. Una casa grande de las de Achumani con garaje y todo, debe ser unos 150 metros cuadrados. Ahora imagínense 7 de esas casas. Es decir, imagínense una cancha de fútbol. Eso es lo que tienen nuestras arterias. Entonces, el flujo en esos vasos chiquititos, si bien no estoy viendo el diámetro total, es así enorme, va a ser mucho más lento. Por eso que la circulación es lenta. Ese es el lecho vascular. Mira, entiéndase como el despliegue de los vasos. Y ahora sí les comparo, ¿cuál es más grande y cuál es más chiquito? ¿Qué es más grande, los capilares o la cava y la aorta juntas? Los lechos capilares, ¿no? Porque el lecho de la aorta y de la cava, que es así un cortecito, es más rápida la sangre, porque esto es chiquitito, entonces la velocidad es más grande. En cambio, lo que es grande en los capilares, que es enorme, es más lenta la velocidad. Y eso tiene un porqué. Porque en estos capilares, ¿qué es esto? La circulación tiene que ser lenta, porque tiene que darle tiempo a la célula a comer. La célula tiene que tener su tiempo para extraer su oxígeno, su tiempo para eliminar sus desechos, su tiempo para extraer sus nutrientes, cada una de estas células. Imagínense que ustedes sean unas células, yo sé el mozo, el de la sangre, ¿no? Chicos, imagínense que pase, ¡ay! Me voy a decir, nadie se alza nada, absolutamente, ¿no? Pero tiene que ser lento porque tengo que pasar uno por uno en los capilares, les ofrezco, les sirvo, recojo su basurita de cada uno, veo cómo están. Eso es lo que pasa, por eso es la importancia de la microcirculación. Y esa microcirculación la vamos a ver después. Entonces este video ya les mostraba. Ahora que han visto corazón ya lo ven distinto, ¿no? Ahora se imaginan las fases. Fase de llenado rápido, ¿qué es? Fase de llenado lento. Ustedes están imaginándose aquí la velocidad, que es una circulación en serie. Están imaginándose la diástasis, ¿no? ¡Ay, esa es la diástasis! Mira la fase de la diástasis. ¡Uy, esa es la fase de contracción isovolumétrica, deben decir! O sea, ya me imagino que están así, o sea, espero no estar equivocado. Pues hemos pasado clases para eso. Y si ustedes se sienten todavía un poquito que les falta una estiradita, imagínense los que ni vienen a clases, Dios mío, no sé, ¿con qué moral vienen a las prácticas? ¿Verdad? Ahora, ¿entienden eso de los ojos no ven lo que la mente no sabe? Ahora ven otra cosa ustedes. Ya no ven como al inicio, ¡ay, mira qué bonito! Luz azul, luz roja, ¿no? ¡Ay, mira, verde! Debe ser sangre extraterrestre. Ustedes ya están viendo otra cosa aquí, otra cosa. Ya están viendo el corazón como bomba y hemos tomado todo un capítulo. Ahora es más fácil entender esto.
Mucho más fácil, esto también lo hemos visto en cardíaco. Esta es la bomba, esta es la descarga. Y esta descarga, esta bomba, este gasto cardíaco este es el motor, se debe a su inotropismo y su contracción y su frecuencia cardíaca. En resumen, la poscarga va a ser lo posterior a la descarga. ¿Qué es lo posterior a la descarga? Las resistencias vasculares. Y la precarga va a ser la que le va a recargar nuevamente al corazón, la precarga. Y eso será el retorno venoso, todo el volumen que vuelve por las venas a la aurícula derecha. Y todo eso está en un constante equilibrio. Ese es el amén de la circulación. Esa es otra forma de ver la circulación. Corazón como bomba, poscarga, precarga. ¿Y qué pasaba cuando en cada uno de estos iba a haber algún error, por ejemplo? Cuando hay un error en el retorno venoso, por alguna razón, me deshidrato, pierdo mucho líquido por una diarrea terrible, me deshidrato, o una quemadura, me quemé esto y se sale mi agua, porque la piel se encarga del agua y estoy deshidratado. O tengo un corte, ¿no? Un corte aquí y me estoy desangrando. Eso se llama un choque destructivo, por ejemplo, ¿no? Dentro de los choques hipovolémicos, porque no se está distribuyendo bien. Está fallando mi circulación. Puede fallar mi circulación aquí. El corazón puede que por alguna forma se esté así tratando de luchar y el pulmón no pase por el pulmón porque está lleno de agua, por ejemplo, y el corazón hace esto y se está congestionando y ahí se para y listo, y todo se llama choque de tipo congestivo cuando está fallando la circulación. El corazón se para, un paro cardíaco, ya no hay esa circulación y nosotros nos desplomamos, por ejemplo. Eso pasa cuando falla la circulación, ¿no? Habíamos visto estos videitos, este es cortito para poder ver que en cualquier momento puede ocurrir la desgracia, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir la desgracia. ¿Bien? Un infarto. ¿Qué pasó? Un infarto en el corazón. Carlos, por favor, oye, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Por favor, ¿puede venir el servicio médico, por favor? Carlos, escúchame. Carlos. Y la musiquita, ¿no? Bienvenida a la pausa. Entonces, vean ustedes que esos eventos pueden ocurrir en cualquier momento y si nosotros no entendemos la fisiología de cómo está pasando, qué parte está funcionando mal, muy difícil que nos demos cuenta. Entonces, esta es la introducción a la circulación. Los días son contados, tenemos solamente 4 días para ver circulación pulmonar, circulación arterial, circulación venosa, microcirculación y endotelio también quiero darles para que vean que es un órgano muy aparte, para poder entender un poquito la fisiología ya en movimiento y las cañerías del cuerpo. Bien, nos vemos mañana en el mismo lugar, ya nos vemos mañana. Chao.